tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Primera Edición. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, jornada de martes con mucha información y sobre todo que empieza el calor nuevamente. Sí. 24 grados la temperatura actual, se viene un calor intenso nuevamente para este fin de semana. Bueno, Angie, mucha información para compartir ya con la teleaudiencia. Muchísima información para compartir con todos ustedes y lo que tiene que ver con esta noticia de último momento. Nuevamente otro caso de bebé abandonado donde la zona de Calle y San Lorenzo. Vamos a darle el seguimiento correspondiente a este caso, Juan. Enseguida, empezamos. Se encontraba un vehículo en actitud sospechosa en ese lugar y llamaron a la comisaría. Nos fuimos a verificar y guardaba similitud con el vehículo que se utilizó para el hecho de asalto de ayer. Se bajaron de él dos personas presumiblemente y abordaron el vehículo, una camioneta color negra, y huyeron del lugar. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos marca la Dirección de Meteorología para este martes 22 de octubre. Acompáñame, vamos a ver qué es lo que nos marca para hoy la Dirección de Meteorología. La temperatura es de 24 grados, parcialmente nublado, sensación térmica también similar. La humedad bastante baja, del 46%, y velocidad del viento a 15 kilómetros por hora del sector sureste. Vamos a ver cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada. Atención porque va a ir descendiendo nuevamente la temperatura en horas de la madrugada, va a ir llegando hasta los 14 grados. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo ya para lo que resta de esta semana. Sí, a ver, para mañana miércoles, nuevamente rápido está pasando esta semana, así que les parece este miércoles que se viene realmente con temperaturas ya un tanto elevadas. A ver, para mañana miércoles la mínima de 14, la máxima de 29 grados. Ya para el jueves sigue subiendo la temperatura, sí, atención con esto, la mínima de 16, la máxima de 32 grados. Ya para el viernes, fin de semana nuevamente parcialmente nublado, la mínima de 19, la máxima de 35 grados. Ya para el sábado, cuidado con esto, a tener todos los recaudos pertinentes porque se viene el calor. La mínima de 21, la máxima de 36 grados. Vamos a hablar hoy en primera edición de estos temas. Huele en el registro civil, todo lo que acontece, Angie, en el servicio de temas urgentes, por ejemplo, los certificados de nacimiento y también de defunción en primer lugar. Pero mientras tanto continúa la medida de fuerza ahí en la zona del registro civil. Juan, televidentes, también tenemos que hablar de estos casos llamativos de supuesta posesión donde en la zona de Ubillaú varios alumnos que supuestamente, según la versión, no sabemos si es realmente un caso de psicosis colectiva o otro caso más de posesión demoníaca. O incluso tenemos que hablar de excesos en el alcohol simplemente. Los detalles enseguida. También vamos a hablar de este tema muy importante que tiene que ver con el escape de un posible testaferro de Pavao. Esto ocurría en el hospital de Coronel Oviedo. Y esta noticia también de último momento desde el este del país. Sentencian a 5 años de prisión a Edgar Sacomán. Recordarán este caso, él producía de manera artesanal el aceite de cannabis para el tratamiento de muchos pacientes que tienen justamente que llevar esto a cabo ya con sus familias. Y bueno, esta noticia que se da a conocer. Y va a generar todavía mucha polémica. Enseguida los detalles. Bienvenidos.
Bueno, Angie, vamos a dar seguimiento a este tema que, bueno, nos interpela a llamar un poco la atención en el tema de la denuncia hecha por padres. Supuesta posesión o podría ser un exceso de alcohol. Exactamente, psicosis colectiva también que se suele dar en estos casos. Bueno, estamos con nuestro compañero Joel Sandino. Bueno, vos te fuiste hasta un especialista, ¿es así? Para poder, digamos, hurgar más en cuanto a argumentos acerca de esta cuestión de posesión. Joel, contigo, buenas tardes. Buenas tardes, Angie, buenas tardes, Juan, buenas tardes a la teleaudiencia. Precisamente dando una continuidad a este tema, vinimos a consultar a una persona entendida del ambiente. Él es el señor José Tomás Martínez, él es miembro de la Pastoral del Exorcismo de la Iglesia Católica, en este caso del Centro de Renovación Carismática, ¿no? Es una persona que va acompañando a los sacerdotes autorizados a investigar este tipo de hechos, y en relación al supuesto hecho de posesión demoníaca, según así lo habían denunciado los propios padres, los propios vecinos, los propios inclusive el propio directivo de la institución educativa de dos jóvenes. Señor José Tomás, muchas gracias por atendernos. Bueno, con respecto a esta situación que se está generando en Ubiyaú, ¿qué opinión le merece? Antes que nada hay que dar mucha calma a la población. Me enteré que un sacerdote le está asistiendo y eso es lo mejor que pueden hacer. Un sacerdote les puede dar fe, sacar ese miedo que puede llegar a contagiar a todo el estudiantado, y eso puede crear una psicosis de miedo. Entonces, lo más importante es dar un consejo acertado a estos jóvenes. Si es que se puede asistir psicológicamente, sería buenísimo. Pero por sobre todas las cosas, la iglesia está para dar paz, para dar fe, y si hay una parroquia por allí cerca, entonces lo mejor es pedir auxilio a algún sacerdote del lugar. ¿Cuándo hablamos de obsesión o psicosis y cuándo hablamos de posesión demoníaca? Los casos de posesión demoníaca son escasísimos en toda la historia de la iglesia, pero la obsesión demoníaca se da cuando hay contacto con el ocultismo, y generalmente los chicos ya tienen una aversión a lo sagrado, rehúsan entrar, por ejemplo, a un templo, o no quieren orar, rechazan todo lo que viene de Dios, y sin embargo una obsesión psicológica puede ser tratado de otra manera, y de hecho es el campo ya de los psicólogos, de los médicos, cuando una persona se obsesiona por una cosa, por una persona, pero no en los casos de obsesión demoníaca, que el punto central es lo sagrado. Esto es algo característico que puede ayudarnos a discernir si se trata de realmente una obsesión psicológica o una obsesión demoníaca. Estos chicos, según así se realizó la denuncia, don José, dicen haber tenido superfuerza, una incoherencia al momento de hablar, convulsiones. ¿Eso es algo normal? No es, evidentemente no es normal, más todavía cuando estos chicos han sido jóvenes normales. Por eso sería bueno investigar la causa, de dónde viene todo esto, y ver los síntomas. Una persona que tiene experiencia en el campo de la oración de liberación o del exorcismo puede por los síntomas determinar si se trata de una influencia maligna o sencillamente es algo que corresponde al campo psicológico. Por eso la iglesia siempre recomienda ser prudente en estos casos, ir a investigar, ver por qué se produjeron estas convulsiones, de dónde vienen estos chicos asustados, y entonces ayuda mucho a determinar de qué se trata. Porque también puede haber un ataque de miedo, pánico, no sabemos qué habrán hecho estos chicos, qué jugaron. Hoy día la tecnología le pone cualquier cosa a los chicos al alcance, entonces eso puede producir miedo, pánico, y hasta incluso pueden coquetear con el ocultismo, como ocurre en algunos programas que invocan espíritus de muertos, y eso puede realmente causar problemas
espirituales a los jóvenes. Don José, luego de una exhaustiva investigación para determinar si se trata o no de una posesión demoníaca, ¿cuál es el proceso de liberación que se suele practicar? Una vez que se comprueba, después de un discernimiento serio, si es que hay un exorcista en la diócesis, se utiliza el ritual romano de la posesión, y que, repito, es algo que la Iglesia ha dejado a los obispos y a los sacerdotes autorizados previamente por los obispos. Es un sacramental de la Iglesia. Entonces, a través de ese ritual, a través de las oraciones, se puede lograr la liberación de la persona que está poseída o que está con una influencia fuerte del maligno, sin estar necesariamente poseído. También la oración de liberación es muy eficaz para estos casos. En la década del 90 hubieron sacerdotes como el padre Vicente Bogao, asesor de la Renovación Carismática, que oraba por estos chicos con un grupo de laicos, del cual tuve la gracia de participar. Y con la oración de liberación, que es una oración sencilla, sin ningún ritual, también se consigue que estos chicos vuelvan a la normalidad. Dios es tan generoso que a veces nosotros los hombres complicamos las cosas, pero Él soluciona de una manera más sencilla y más rápida. Y la oración de liberación justamente es una oración que no tiene ningún ritual, no tiene ninguna fórmula. Sencillamente se le pide a Dios a través del Espíritu Santo que la persona que está influenciada por el mal quede libre de esa influencia maligna. Me va a confirmar, producción, si tenemos a disposición la nota con el director del Instituto Educativo que realizó esta denuncia mediática precisamente con respecto a la situación de estos chicos. Como bien decía aquí don José, se necesita realizar una investigación primero para determinar cuál es la situación real por la que atraviesan estos dos jóvenes allí en la zona de Naranjal, distrito de Villaú, precisamente porque no se puede hablar, no podemos decir es una posesión demoníaca sin en realidad saber el contexto en el que se está llevando a cabo este tipo de hechos. Es por eso que también la Iglesia pide prudencia al momento de informar y al momento de referirse a este tipo de sucesos, Juan Angie. Exactamente, y es lo que menciona en cuanto a este tema la Iglesia Católica, Joel, Juan Televidentes, hablando un poquito del tema de posesión. Son pocos realmente los casos que se dan hoy en día en el mundo, el tema de posesión demoníaca específicamente. Bueno, en este caso, ojalá que se pueda realizar una investigación exhaustiva y por sobre todo el acompañamiento a estos alumnos que están teniendo estos síntomas bastante llamativos. Totalmente. Seguramente ya el sacerdote del lugar estará dando comunicación también aquí al arzobispado con respecto a la situación para poder ver qué hacen con estos dos jóvenes. Muchísimas gracias. Completo informe, Joel. Muchísimas gracias, ¿sí? Buenas tardes. Vamos a hablar rápidamente de dos siniestros que se dieron en esta noche y madrugada. El primero de ellos en la zona de la terminal, donde una propietaria denunció la quema de su comercio. El otro caso se dio en la zona de Mariano Roque Alonso, donde una vivienda fue consumida por el fuego. Ocurrieron dos incendios en diferentes puntos de la zona central. El primero fue en el barrio 8 de diciembre de Mariano Roque Alonso, donde una vivienda fue consumida totalmente por las llamas. Por fortuna, no se encontraba nadie dentro de la casa. Nosotros sentimos nomás ya, o sea que mi esposo sintió. Entonces salimos, mi hijo llamó al bombero. No sé si no se dieron cuenta de dónde mismo era. No encontraron el lugar, ¿verdad? Llegaron un poco tarde. Entonces nos fuimos a avisarle acá al vecino, le llamamos y la señora había sido que ya estaba con la manguera, ¿verdad? Hacia arriba. Nos fuimos, vino a abrirnos su cortina, ella entramos. Entre yo le ayudé mucho, pero no sé qué es lo que pasó, sinceramente. Pero me dolió ver a un prójimo así.
Ojalá nomás que no estén ahí. El segundo siniestro tuvo lugar sobre la avenida República Argentina e Indio Francisco, donde un local comercial sufrió serios daños. Según la afectada, el incendio fue a causa de un cortocircuito. Vimos que la conexión de la parte de electricidad que va hacia la fritadora. Es una fritadora pequeñita, pero ha de ser la parte eléctrica. ¿Normalmente se utiliza para trabajar? Sí utilizamos, pero no usamos mucho. Más vendemos así cosas sándwich de verdura, jamón y queso, jugo, más así en la vereda. Por eso hay muchas cosas que están todas adentro, pero más trabajamos en la vereda. ¿Habría quedado encendido los medidores? No suele quedar. Lo que hice, no desenchufé, ¿verdad? Pero no estaba funcionando. ¿Qué afectó? Y la parte de la fritadora, por suerte del gas, y eso no explotó nada. ¿Solamente eso? Eso. La fritadora, el aire, lo que sea. Y la parte de la pared, pero voy a mandar a solucionarlo. En ambos casos, los bomberos voluntarios actuaron rápidamente para poder sofocar las llamas. La firma mía y de mi actuario. De tu actuario. Pero la causa no es de este juzgado, es del Tribunal de Sentencias número 3. Porque no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos y vamos a llegar a los responsables a los efectos de que se castigue este tipo de hechos. Lastimosamente tenemos que hablar de más violencia extrema. Este caso que ocurrió en la zona de Isla Abogado Luque, un hombre que fue brutalmente agredido con una varilla de hierro. La víctima en este caso fue trasladado inmediatamente hasta el centro de salud local, ya que perdió abundantemente sangre. El agresor en este caso fue detenido, pero luego liberado horas más tarde. Salvador Bobadilla sería el supuesto autor de este hecho y el mismo sorpresivamente fue liberado 24 horas después de quedar aprehendido por esta brutal agresión. Los familiares piden que la justicia actúe de forma rápida para que se pueda detener nuevamente a esta persona antes de que ellos hagan justicia por mano propia. Sí, está internado acá en el hospital de Luque y lo que le hizo no se acerca y mi hijo se quedó muy mal y él le pegó con un hierro por su cabeza y ahora por culpa de eso él ya no habla. Y yo quiero que se haga justicia y que lo que le hizo que se haga responsable, aunque sea que se acerca acá y él como animal le pegó a mi hijo. ¿Quién le pegó, señora? Y su cuñado, Salvador Bobadilla. Encima de eso ella le maltrataba también a mi hija y le llevó todo su capital que tenía ella. Y ahora mi hijo quiere hablar y no puede hablar, y se quedó como una... Como un animal le pegó a mi hijo. Ahora él quiere hablar, pero no. Tiene que hacer una tomografía también, ¿no? Tiene que hacer tomografía, pero acá en el hospital de Luque no hay ese. Y tiene que hacer sí o sí ya, porque si no, para saber qué para lo que tiene mi hijo. Salvador, eso estúpido porque le dice hacia mi hijo, él no es animal. Ya no puede más hablar ahora, desde el sábado que entraron las 9, creo que es el último que empezó a hablar diciendo mamá, papá, apenas. Y amaneció domingo ya habla con señas, tipo habla así como, tipo que no tiene la lengua, no sé cómo tiene trabajo, pero creo que el nervio de la cabeza se lastimó muy fuerte. Y sí o sí tienen que hacer tomografía y acá en el hospital Luque no hay tampoco en otro lado, en Villalle, creo que en Villalle, Villa Lisa, y no hay turno, nos dicen. Entonces, con urgencia necesitamos porque ya no podemos esperar, no sabemos si se coaguló la sangre ahí en la cabeza o
No sabemos sinceramente qué es lo que tiene, pues ya no habla. El autor no se hace caso, cargo, nada. No, ni siquiera viene el tipo a hablar, no viene a acercarse, ni siquiera atiende el teléfono, se le llama, no atiende. Y necesitamos que se acerque por lo menos para ver qué podemos hacer, porque me dijeron que él estaba detenido y que en menos de 24 horas se liberó. Y sinceramente queremos que se acerque, porque no queremos también llegar a medida a justicia, ¿verdad? Como dice mi mamá también, que es la justicia, pero que se haga justicia. Queremos que se acerque y hable con nosotros, que diga el por qué le hizo eso, porque le dejó muy mal. ¿Cómo se llama tu hermano? Pedro Oviedo. Y está muy mal ahora, está ya más de 3 días que está acá, ya va a ser 3 días que va a estar acá. Y necesitamos con urgencia que se haga la tomografía, ¿no? Ya inclusive creo que le dijo en el privado. Pedro Oviedo fue víctima de una salvaje agresión que quedó completamente graficado en imágenes de circuito cerrado. Él mismo estaba compartiendo bebidas alcohólicas con su cuñado cuando este, en un ataque de nerviosismo, procedió a agredirlo de una forma brutal. Él mismo está internado en el Hospital Central de Luque y se debate aún entre la vida y la muerte. La familia ahora exige justicia. Bueno, definitivamente ni la lluvia para los asaltantes. Este video corresponde a un hecho que se dio en la zona de Ñemby. Ahora se pide ayuda a la ciudadanía para identificar al motoasaltante que perpetró este robo a una humilde trabajadora en plena zona céntrica de Ñemby. Buscan identificar a este delincuente que se apoderó de las pertenencias de esta mujer mientras iba caminando aparentemente a su trabajo, en realidad cuando regresaba a su casa. Esto sucedió en Ñemby, una zona conocida como Villa del Sur. Ni la lluvia para a los indeseables motochorros. 13 horas con 32 minutos, 24 grados de temperatura de esta jornada de martes 22 de octubre. Renovamos el saludo para todos nuestros televidentes, Juan. Estamos en primera edición, Angie, tenemos mucha información. Recordamos rápidamente a nuestros compatriotas que todavía se encuentran en situación de secuestro. Hablamos de Edelio Morínigo, el oficial de policía con 1937 días, y de Félix Urbieta con 1106 días secuestrados. Sus familias piden justicia. Se dictó una medida cautelar que prohibió que guardiacárceles vayan a huelga. Ellos decidieron acatar esta medida, pero creen que es ilegal. Esto y mucho más en nuestro resumen de noticias. Guardiacárceles suspendieron el paro que tenían previsto debido a que decidieron acatar la medida cautelar enviada por la jueza Rosarito Montanía. El representante legal del gremio calificó de ilegal la prohibición de ir a huelga. Además, dijo que denunciarán a la jueza y que convocarán a una huelga general. El movimiento sindical paraguayo está de luto. Este es un acto gravísimo en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por lo tanto, nosotros acataremos esta medida judicial, pero vamos a denunciarle, en primer lugar, a la jueza. En segundo lugar, vamos a ratificar nuestra denuncia a la Organización Internacional del Trabajo sobre todo esto que hoy se está dando en contra de los trabajadores. Un comercio ubicado sobre República Argentina e Indio Francisco fue afectado por un incendio. Según la dueña del establecimiento, un corto en la freidora habría ocasionado el siniestro. Las llamas se propagaron rápidamente y afectaron a algunos electrodomésticos y a la pared del local. Vimos que la conexión de la parte de electricidad que va hacia la fritadora. Es una fritadora pequeñita.
pero ha de ser la parte eléctrica. Sobre... ¿Utiliza para trabajar? Sí utilizamos, pero no usamos mucho, más vendemos así cosas sándwich de verdura, jamón y queso, jugo, más así en la vereda. Por eso hay muchas cosas que están todas adentro, pero más trabajamos en la vereda. Una mujer quien esperaba un bus en la zona de Cerrito 1 Ñembú fue víctima de un robo. Un hombre que venía caminando le exigió la entrega de su celular y su mochila. Tras el hecho, el delincuente se dio a la fuga. Las llamas de un incendio consumieron una vivienda ubicada en el barrio 8 de diciembre de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Las pertenencias de la familia quedaron reducidas a cenizas. Afortunadamente, nadie salió herido. Estaba todo envuelto en llamas prácticamente quemado, todo quemado, prácticamente todo quemado. Lo que ven ahí así estaba, solamente llaman lo que veíamos y prácticamente todo quemado. ¿Y hay peligro de derrumbe del techo? Ahora tenemos miedo de que caiga el techo, por eso no es conveniente entrar. ¿Algún familiar salió sin ustedes? Todavía no. Vecinos sí que se apuraron para poder ver si había gente adentro, no, porque ellos saben de que hay 2 personas viviendo en esta casa. Cuatro compañeros nuestros fueron presos, fueron golpeados, pero nosotros vamos a seguir en pie de lucha porque el botánico no se toca. En Ciudad del Este, la Fiscalía investiga un presunto caso de falsificación donde se habría adulterado un documento judicial. Esto aparentemente a fin de desvincular a un policía procesado por homicidio. En realidad, el sello de estadística no es el sello usual de estadísticas. Tampoco el sello aparentemente sería del Poder Judicial, pero no coincide con los sellos de este juzgado. Habría que ver con el juzgado de origen. La juez de sentencia de Ciudad del Este, Cintia Garcete, fue advertida por un oficial del Departamento Judiciales de la Policía, que aparentemente presentaron un oficio con su firma falsificada. El agente policial indicó que llegó a las 19 horas un hombre que sería José González para dejar el oficio judicial ordenado que se dé inmediato cumplimiento. La causa tiene como proceso al agente policial José Rolón, imputado junto a otros policías por cohecho pasivo agravado y otros delitos en un caso registrado en San Alberto en el año 2015. La juez de inmediato denunció el hecho con la fiscal de turno, quien rápidamente se constituyó en la oficina de judiciales a fin de corroborar la situación, donde la propia juez confirmó que le falsificaron la firma. La firma mía y de mi actuaria. ¿De tu actuaria? Pero la causa no es de este juzgado, es del Tribunal de Sentencias número 3. No obstante, vamos a verificar todas las computadoras. Está viniendo el técnico, el jefe de informática de acá del juzgado de tribunales, para poder verificar cada una de las computadoras para saber si fue redactada en este lugar. También ya me comuniqué con la juez de la causa y con su actuario para que ellos también puedan venir a hacer lo mismo para poder aclarar este hecho, porque no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos y vamos a llegar a los responsables a los efectos de que se castigue este tipo de hechos. No fue una denuncia, fue una consulta a mi actuaria sobre si esa era o no mi firma. Entonces mi actuaria verificó que no se trataba de la firma suya y me consultó si era mi firma
y efectivamente no es mi firma. Posteriormente, a pedido de la propia juez Garcete, allanaron los 2 juzgados de sentencia, ya que tenían la sospecha de que allí prepararon el oficio que beneficiaría al agente imputado. El perito informático del Poder Judicial, horas después, confirmó que en los juzgados no elaboraron el documento. La fiscal Ramírez dispuso la orden de detención contra el policía José Rolón y José González, quien fue el que entregó el oficio en sede de la jefatura policial. Este imputado se encontraba internado ya más de 1 año, 3 meses en esta clínica. El hecho de fuga ocurrió el sábado a la noche. Bueno, Juan Televidentes, tenemos que hablar de esta verdadera problemática social, el tema de los bebés abandonados. En los últimos días, en las últimas semanas, destacamos muchísimos casos de bebés que fueron abandonados y queremos ahondar en la explicación por parte de los psicólogos y sobre todo por qué suceden estos casos. Y sobre todo de las consecuencias para la familia acogedora, también para el niño que se encuentra lamentablemente en esta situación. El nacimiento de un bebé es uno de los momentos más hermosos de la vida de una mujer. Cuando ese pequeño ser está entre los brazos de una madre, automáticamente se activa un instinto protector que permanece durante la vida entera. Sin embargo, la realidad de muchas mujeres las obliga a buscar otras opciones. El abandono es una de ellas. A nivel mundial, del 7 al 10% de los niños recién nacidos son abandonados. Y en Paraguay, en los últimos meses del año 2019, ya escuchamos en reiteradas ocasiones casos de bebés que fueron abandonados en medio de la nada, en pésimas condiciones y en algunas situaciones con graves problemas de salud. En muchos de los casos, los bebés logran sobrevivir. Sin embargo, también se registraron situaciones en las que no resisten y fallecen. Pero, ¿cuál es el destino de aquellos pequeños que lograron sobrevivir el abandono de sus progenitoras? 18 de junio del 2019. Una madre se acercó con su bebé en brazos a un copetín del Mercado 4. Pidió comida y solicitó ingresar al baño. Las trabajadoras del lugar se extrañaron porque la mujer nunca volvió. Sin embargo, fueron alertados por el llanto del niño dentro del sanitario. Luego de ser inspeccionado por los médicos y conocer su estado de salud, el pequeño quedó a cargo de la abogada Luz Chávez, defensora de la niñez. Prendo la luz y no encuentro a la señora. Y mira, acá la señora no está. Está un bebé y casi me caigo en la espalda. Y estaba atrás del guarte. ¡Ay, Dios! 21 de agosto del 2019. Esta pequeña fue encontrada en medio de la nada, en un baldío de la ciudad de Itá. Los vecinos la llamaron Milagros, quien a pesar de leves lesiones, se encontraba bastante fuerte. Fue derivada en el hospital local y sometida a las atenciones pertinentes y alimentada con leche materna. Está bien activa neurológicamente, le estamos alimentando con leche maternizada, con buena tolerancia gástrica, no presentó vómitos, está con buena dinámica respiratoria, sin requerimiento de oxígeno y con muchos mimos. La agente fiscal Daisy Sánchez se encuentra investigando el hecho de abandono. Sin embargo, hasta el momento, la madre no aparece. El Ministerio Público ordenó la realización del hisopado bucal en la beba para que en caso de que la progenitora aparezca, se pueda comparar el ADN. La madre estaría expuesta a 10 años de cárcel. 27
7 de septiembre del 2019, con aproximadamente 2 días de nacido, había sido encontrado este pequeño envuelto en una sábana de color azul, al costado de una parada de transporte público, en la ciudad de Limpio. Un vecino identificado como Alejandro Fariña, de 40 años, que transitaba por el lugar, encontró al pequeño. Por la apariencia, por el examen físico, aparentemente tendrá 2 a 3 días de nacido. Y está en buenas condiciones, llegó en buen estado y el examen físico es de 37 semanas, o sea que es un bebé de término. Tiene 2,6 kilos, o sea que tiene buen peso, está bien hasta el momento. En su momento el fiscal Luis Chamorro había tomado la causa. Actualmente el niño se encuentra con una familia acogedora, mientras que la defensa de la niñez sigue buscando a sus familiares más cercanos. Como estos casos, todavía existen muchos más. En algunos se hicieron público y en otros no. Pero, ¿qué pasa por la cabeza de una madre para pensar en abandonar a su pequeño recién nacido? Según especialistas en psicología, hay varios factores que pueden influir. Un trastorno límite de personalidad. Una de las situaciones que se dan ahí es, por ejemplo, una desconexión, ¿verdad? Una disociación se llama también. Desconexión entre lo que es pensamiento, sentimiento y la acción. Es como que hay otra persona o otra fuerza de afuera que le va diciendo lo que tiene que hacer. La persona no conecta aquello y entonces realiza la acción, por eso no se da cuenta exactamente, aunque es consciente de lo que está realizando, pero como la emoción está para afuera, entonces no puede tomar una decisión de qué es mejor o qué es peor. Por otra parte, también recalca que hay mujeres que se encuentran presionadas por la sociedad y esto las obliga a separar sus sentimientos del razonamiento y a actuar en consecuencia. No siempre la llegada de un bebé es todo rosa, ¿verdad? Todo lindo, y entonces puede ser ya por una vida sufrida que están llevando, una situación económica estresante por la que están pasando, ¿verdad? Entonces llega un momento culminante en donde dice, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer de? Y como que hay un eclipse así y accionan contra esa vidita nueva que llega, ¿verdad? Otro de los factores sería la depresión posparto, que acompañado de algún conflicto por el que la madre esté pasando, afecta emocionalmente y las lleva a actuar de manera a dañar a su bebé. Ya la mamá viene casi sin dormir en las últimas semanas de embarazo, ¿verdad? Y luego tenemos una criatura demandante, cada 2 horas, si nació sanito, ¿verdad? Cada 2 horas está demandando tanto la lactancia como los cambios y la higiene, etcétera, cambios de pañales, higiene. Entonces la mamá se ve apabullada, ella sola y generalmente con pocos recursos, tanto económicos como también recursos emocionales. No sabe cómo afrontar esa nueva situación, ese nuevo rol al cual está expuesta ahora, ¿verdad? A partir del abandono, estos niños pequeños pasan por un largo proceso para encontrar un lugar definitivo en donde vivir. Estos bebés quedan por un periodo de al menos 90 días bajo el cuidado de una familia acogedora, la cual es seleccionada tras un proceso de análisis por las autoridades. El plazo podría variar de acuerdo a la situación. El objetivo de las autoridades intervinientes es encontrar a su familia más cercana dentro del periodo establecido por ley y en caso de no encontrar a ninguno, recién en ese momento el niño pasa por el proceso de adopción. Bueno, a continuación tenemos que hablar de la huelga que ya inició en el registro civil. De momento, la atención que está abierta para todo público es la de inscripción a los recién nacidos, como así también la expedición de las actas de defunción. Hoy fue una jornada de movilización, así también estuvieron marchando sobre República Argentina y bueno, de esta manera sigue en pie. Recordemos que ellos exigen una nivelación salarial para el periodo 2020, lo que abarcaría cerca de 13.000 millones de guaraníes en la inclusión entonces del presupuesto general de la Nación para el año entrante. Vamos a compartir lo que decían los principales voceros. Principalmente es la recategorización salarial la que estamos exigiendo, ¿verdad? Y el incumplimiento del contrato colectivo. Realmente al principio el llamado a huelga fue el cumplimiento del acuerdo de la mesa paritaria, en donde se remitía al
a Hacienda el acuerdo que se había llegado en su momento, cosa que hasta ahora no se respetó, cosa que hasta ahora no se cumplió con nosotros. Bueno, hubo una reunión también el día de ayer con las autoridades. ¿Qué pasó ayer? Nunca pasó nada. Hubo un ofrecimiento en cierto momento de 20 cargos. A nosotros los cargos no nos interesa. Nosotros lo que queremos es aumento salarial para todos los compañeros, no 20 rubros. Que cómo vamos a repartir entre 406 oficiales 20 rubros. ¿Hace cuánto que no hay un aumento salarial aquí? Desde la creación del registro civil, hace 139 años, nunca tuvo recategorización salarial el registro civil. Al contrario, hemos sido equiparados al salario mínimo en el 2013, porque anteriormente ni siquiera el salario mínimo percibía el funcionario del registro civil. Bueno, ahora finalmente ya inició la huelga, se prevé que esto vaya por 30 días. Por 30 días va a ir, por 30 días. De todos modos, vas a ver... van a estar atendiendo adentro, ¿no? ¿Se va a ver afectado algún servicio? No, adentro no se atiende. No hay atención, no se va a atender, no va a haber legalización en expedición, solamente los casos de urgencia que son inscripción de nacimiento, de que el niño necesite de atención médica urgente y en los casos de funciones. Solo eso va a estar. Solamente esas mesas móviles van a estar. Bueno, ustedes van a estar realizando esta manifestación también aquí enfrente. ¿Tienen previsto algún otro tipo de actividades? Todavía no estamos, teníamos pensado con los compañeros penitenciarios, pero ayer nos encontramos con la sorpresa del amparo en contra de ellos. Sí, vamos a estar atendiendo los casos especiales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las defunciones o nacimientos con necesidades específicas, por ejemplo, criaturas que van a entrar a terapia intensiva o que necesitan documentación urgente. Solamente, o sea, las defunciones sí o sí que por ley estamos obligados. ¿Cuál va a ser el horario de atención de ustedes acá durante esta...? De 7 a 3. Sí. En su gran mayoría los compañeros están pagando alquileres. Algunos lo hacemos estando dentro de algún ente público, dentro de las comisarías, hospitales, municipalidad, iglesias, incluso colegios, ¿verdad? Y otras instituciones que no recuerdo cuál era, pero que están dentro del INDI también tenemos 2 oficinas, pero la gran mayoría paga alquiler de su bolsillo, que el Estado no le costaba. O sea, nosotros no tenemos un presupuesto de alquiler, lo teníamos, pero ese presupuesto lo absorbió el Ministerio de Justicia, porque ni siquiera nos llama y nos dice, bueno, le vamos a seguir pagando el mínimo, pero vamos a pagar alquileres, le vamos a hacer llegar los sellados. Nosotros somos los únicos trabajadores en el mundo que tenemos que pagar para trabajar, porque al pagar nuestro alquiler nosotros estamos pagando lo que el Estado debería hacer. Nosotros compramos los sellados cuando la ley dice de que el oficial no está obligado a comprar estos sellados, sino que el Estado es el que tiene que proveer. Tenemos compañeros que tienen que venir desde el interior hasta Capital o en sus cabeceras departamentales, desplazándose kilómetros y kilómetros sin ser devueltos esos viáticos por los gastos que ellos realizan. Después la gente dice, pero el certificado está a 18.000 es el certificado, y un compañero vende a 30.000. ¿Cómo no va a vender el compañero a 30.000 si quien mierda le devuelve a ellos lo que ellos gastan en viático? Porque ese compañero tiene que comer también, no es que solamente tiene que venir a comprar el sellado. Bueno, allí escuchábamos entonces las exigencias del funcionariado ya del registro del Estado Civil. Ellos habilitaron una mesa móvil, está en la explanada y allí pueden realizar entonces los trámites que ya anunciaban. Nosotros tenemos más noticias. 14 horas con 2 minutos, 24 grados de temperatura en esta jornada de martes 22 de octubre. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo el día de hoy. Sí, venía a acompañarme Jorge, que le vamos a mostrar a nuestra teleaudiencia. 24 grados 8 es la temperatura actual, parcialmente nublado, la humedad del 46%, velocidad del viento a 11 kilómetros por hora del sector sureste. Vamos a ver cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada. Va a ir descendiendo nuevamente la temperatura hasta llegar a los 14 grados. Y vamos a ver cómo va a estar el tiempo ya para esta semana. Sí, así vamos viendo también nuestras distintas actividades ya para lo que resta justamente de este martes, para mañana miércoles. Atención, la mínima de 14, la máxima de 29 grados, parcialmente nublado. Atención porque va a seguir subiendo la temperatura. Ya no se pronostican lluvias para esta semana. La mínima para el jueves 16, la máxima de 32 grados. Ya para el viernes la mínima de 19, la máxima de 35 grados. Y ya para el fin de semana sigue subiendo la temperatura, ¿sí? Va a llegar a los 36 grados.
Seguimos informando y esta vez debemos de hablar nuevamente con relación a la salud pública en nuestro país. Y esta vez no se trata de la falta de medicamentos y asistencia por parte de los médicos o la falta de médicos también, sino que más bien la estructura en sí. Esta vez le tocó a la ciudad de Yaguarón, que cuenta con un centro de salud, y parte de la estructura justamente que estamos viendo ahora en imágenes, que corresponde al cielo raso, se vino abajo. Pues ¿qué pasa? Esta imagen que estamos viendo ahora corresponde al sector de urgencias. Afortunadamente, y decimos afortunadamente porque es el lugar que aglomera mayor cantidad de personas en estado delicado, y esta vez el centro de salud no cuenta con médicos de guardia en el turno noche, y es por ello que durante la madrugada del día de hoy no se encontraban personas en el interior de la parte de urgencias del centro de salud de la ciudad de Yaguarón. El cielo raso se vino abajo, no hubo heridos, pero sí cuantiosos daños materiales, y esto revela una vez más la situación precaria en la que se encuentran muchos de los edificios de los hospitales públicos de nuestro país. Al respecto conversamos con el director de este nosocomio. Bueno, aproximadamente siendo las 2:45 de esta mañana recibo una llamada de la enfermera y la licenciada en obstetricia que estaba de guardia, informándome de la situación, que se había desplomado parte del cielo raso. Por suerte no había ningún paciente, no había nada, nadie salió herido ni nada de esas cosas. Hoy nos apersonamos bien temprano, realizamos todo el informe como correspondiente, le informamos a nuestros jefes superiores, que son el director regional en este caso, y tenemos respuesta que en el transcurso de la mañana estarían viniendo la gente del ministerio, la que son encargadas de la parte de recursos físicos para la inspección total del lugar. ¿Este cielo raso hace cuánto tiempo ya que fue colocado aproximadamente? ¿Tienen algún aproximadamente la reparación de esta parte data más o menos de 10 años atrás. Es parecido al que tenemos aquí en el pasillo, ¿verdad? Igual, de la misma época son todo esto. Y esto fue lo que se vino abajo, esta estructura de yeso que estamos viendo ahora en vivo, pero en la sala de urgencia. Así mismo, una parte del yeso que estaba como cielo raso, se desplomó una partecita en la esquina principalmente. Pero para mayor cuidado de esas cosas decidimos retirar la totalidad. ¿El servicio se vio afectado de alguna manera? Y la verdad que no. Ya ves cómo improvisamos bastante rápido para darle cobertura a todos los pacientes que están viniendo, y ahora ya está prácticamente disponible en nuestra sala para volver a instalar todo nuestro equipo adentro. ¿Qué tipo de servicios se daban en esta oficina o en este lugar donde cayó el cielo raso? Y como está viendo, es exclusivamente la parte de urgencia. Se vienen para herida cortante, curaciones, para administración de medicamentos. Para esas cosas se utiliza este servicio. ¿Un promedio diario de personas que acuden a este centro asistencial? Y como ya le dije a la compañera, también aproximadamente entre odontología, entre urgencias, entre consultorio y clínica, entre pediatría, más o menos tenemos una concurrencia diaria de 100 pacientes por ahí. 100 pacientes por día, sí. Aproximadamente. Aquí abren 24 horas, me imagino. Tenemos médicos prácticamente a la noche, lo que nos falta cobertura de médicos, pero está 24 horas abierto el centro de salud. ¿A la noche no tienen médico de guardia? A la noche no tenemos médico de guardia, pero sí tenemos un personal de la parte obstetricia, que es la encargada, y tenemos cobertura de respuesta rápida siempre con Paraguarí, con el Hospital Regional de Paraguarí, para derivar cualquier tipo de paciente con ella. ¿El Ministerio de Salud ya está al tanto de esta situación que ocurrió esta madrugada? Sí, justamente ya, como le dije recién, ya hicimos la nota correspondiente como corresponde para informar a nuestros superiores inmediatos, y ellos también ya se pusieron en comunicación con gente del Ministerio. Doctor, y por lo menos personales de blanco no se encontraban tampoco en ese momento. En esta área las compañeras justamente no estuvieron. Un momento antes, creo que una hora antes, tuvieron una paciente que está un caso de embarazada, pero por suerte nadie se encontraba en este momento en este lugar. ¿Qué se presume que pasó? ¿Tenía algún tipo de gotera? ¿Se desprendió alguno de estos alambres que vemos colgando? Sinceramente no soy arquitecto, no soy nada de la parte de ingeniería civil, no tengo conocimiento de eso, pero están viendo, lo más probable es que se habrá suelto un alambre o algo, motivo por el cual se desplomó. ¿En qué sector fue que se vino abajo primeramente? Más bien esa esquinita. Hasta acá está el fluorescente, más o menos lo que se derrumbó primeramente. Después nosotros decidimos en quitar la totalidad para volver a poner ya otra vez en funcionamiento nuestra sala de urgencia. Y bueno, esta ciudad solamente se encuentra a 45 kilómetros aproximadamente de la capital. Imagínense ustedes aquellos hospitales que se encuentran a 200, 300
o 400 kilómetros de Asunción. Esta es la realidad que demuestra justamente que nuestra salud pública se encuentra en terapia intensiva y aparentemente va a seguir empeorando a medida que pasen los años o tal vez los días también podría ser. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos informando después de la pausa. Bueno, lo último en cuanto a información que refiere a Relaciones Exteriores es que la Cancillería recibió formalmente una respuesta de la Comisión de Refugiados, del Alto Comisionado de Refugiados en el tema de Naciones Unidas. Y la respuesta que envió a Cancillería es la siguiente nota que vamos a compartir con ustedes, que se refiere a una protesta presentada ya por el gobierno. Esta nota dice lo siguiente: en primer lugar, responde Filippo Grandi del Alto Comisionado de Refugiados por las Naciones Unidas que cualquier alegación de abuso de la institución del asilo se toma como muy seriamente. De acuerdo con la responsabilidad, la función de ACNUR corresponde en verificar si los estados cumplen o no con el reglamento del tema de los asilos. Como es de su conocimiento, dichas garantías incluyen la aplicación adecuada tanto de los criterios de inclusión como de las cláusulas de exclusión previstas en la Convención de 1951. En ese sentido, y si hubiera información disponible sobre el caso particular al que usted se refiere, en el tema de Arron Martí, que no hubiera sido considerada de manera adecuada por las autoridades competentes, esta será tenida en cuenta y analizada cuidadosamente por dichas autoridades. Y con esto se da la respuesta oficial de ACNUR ante la Cancillería después de la presentación formal de esta protesta a nivel país. La Cancillería ahora debe emitir un comunicado sobre el tema. Este imputado se encontraba internado ya más de 1 año, 3 meses en esta clínica. El hecho de fuga ocurrió el sábado a la noche. Bueno, Juan Televidentes, precisamente sobre este tema vamos a hablar. Escapó del hospital. ¿De quién se trata? Del prestanombre, en este caso, de Jarvis Jiménez Pavão. De esta forma lograba escapar tranquilamente. Estamos hablando de algo que ocurría en la zona de Coronel Oviedo. Los videos que vamos a ver muestran la facilidad con que este hombre escapa de un hospital después de estar internado por mucho tiempo. Estas imágenes de circuito cerrado muestran la salida de una clínica de Coronel Oviedo del procesado Ulises Cardoso. Ocurrió poco antes de las 23 horas de este último sábado. El hombre contaba con custodia policial en el centro asistencial, pero el escape se denunció recién en la noche del domingo. Ulises Cardoso llevaba internado hace más de 1 año en la clínica privada, a pesar de varios pedidos para su reingreso a la cárcel regional de Coronel Oviedo. Sin embargo, el hombre lograba informes médicos favorables para permanecer en el centro asistencial hasta que salió tranquilamente del sitio en la noche del sábado. Y ahora estamos pidiendo el plantel de los agentes policiales que se encargaron de la custodia. Ahora le estamos pidiendo al director de la Policía Nacional, ¿verdad? Sí. Y tenemos que ver cómo está la resolución del juzgado, cómo emana, pero tengo entendido que la policía está a cargo del responsable, ¿verdad? Sí. Y por haber informado tarde a la policía, en este caso el director departamental, tampoco se había investigado. No, y de hecho que estamos con eso, ¿verdad? Exactamente. ¿A qué se expone en el caso de que se compruebe la liberación del preso? Y es que tiene una expectativa de pena de 3 años con multa, sí, según nuestro código penal, ¿verdad? ¿Es delito? Es delito, así como establece el artículo 294, ¿verdad?, del Código Penal. Al tener conocimiento acá en la dirección, nosotros informamos
inmediatamente a nuestros superiores. Pero ellos, según el día de la fecha de la tarde, se fueron a verificar el circuito cerrado. Se fugó el sábado a las 22:50, tengo entendido. Ulises Cardoso es considerado testaferro del jefe narcoextraditado Jarvis Jiménez Pavao. Fue capturado en marzo de 2018 en Coronel Oviedo junto a su esposa e hijo y procesado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Estuvo recluido en la penitenciaría regional, donde en un incidente resultó herido por otro interno y este hecho motivó su prolongada internación en la clínica privada, de donde escapó tranquilamente este último sábado. Bueno, Angie, genera mucha preocupación el estado de salud del bebé que fue abandonado esta mañana en la zona de San Lorenzo, sobre todo por la poca información que se maneja hasta el momento. Estamos ahí y por sobre todo tratando de recabar más información al respecto. Nuestra compañera Leila Jiménez está siguiendo justamente este caso en la zona de Calle y en San Lorenzo. Bueno, contigo, Leila, ¿qué es lo que se puede rescatar, digamos, de los datos que se manejan hasta el momento sobre este terrible caso? Bueno, hasta el momento se manejan muy pocos datos, por eso, Leila, ¿qué información se maneja hasta el momento? ¿Qué tal, Juan? Andy, el saludo también para los televidentes. Sí, bastante difícil obtener algún dato, por lo menos del estado en cómo se encuentra esta beba que fue encontrada en horas de esta mañana aquí en la zona céntrica prácticamente de San Lorenzo. Fue encontrada por una mujer que vende yuyos y fue llevada primeramente hasta un puesto de salud y luego traída hasta aquí, hasta el Hospital General de San Lorenzo, hasta el Hospital de Calleí, donde ingresó primeramente en urgencias de pediatría y luego ya fue trasladada hasta la unidad de cuidados intensivos neonatales. En ese lugar se encuentra ella internada en este momento, está siendo atendida según lo que nos decían los profesionales, al menos fuera de cámaras. Ellos decían que no estaban autorizados por el director para hablar, pero sí nos dijeron que era una beba que prácticamente tenía 1 o 2 horas de haber nacido. Antes o luego de haber sido encontrada tenía 1 o 2 horas nada más de haber nacido, incluso tenía todavía el cordón umbilical bastante fresco según lo que nos decía y estaba cosido con hilo de coser, el hilo común, así que bastante terrible las condiciones en las que fue encontrada esta chiquita. Nos decía que en general se encontraba en buen estado de salud porque rápidamente fue asistida primeramente por este centro de salud y luego ya por los profesionales del hospital de Calleí. Así que en este lugar está recibiendo los cuidados en ramos generales, digamos que se encuentra bien. Es una beba a la que denominaron como Mónica Milagros. Así que en estas condiciones se encuentra y vamos a ver qué más datos podemos conseguir también recabar con los profesionales, sobre todo para que nos comenten en qué condiciones la encontraron, en qué condiciones llegó y bueno, seguramente ya la fiscalía también va a intervenir para tratar de llegar a la persona que abandonó a esta bebé, decíamos en la zona céntrica de la ciudad de San Lorenzo. Bueno, muchísimas gracias, Leila. Vamos a seguir evidentemente en el lugar tratando de recabar más informaciones por parte de las autoridades. Un delicado caso realmente, hay que mencionar. Muchas gracias, Leila. Totalmente. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que se anuncia para hoy a las 5 de la tarde. Nueva manifestación en la zona del Botánico. Los defensores del medio ambiente dicen y los que están en contra de la tala de estos árboles necesarios para el tema de la construcción del viaducto en la zona del Botánico. Vamos a hacer un recuento de lo que ocurría ayer, ahí cerca de las 5 o 6 de la tarde. Empezaban los incidentes por momentos, Angie, incontrolables. Vamos. El jardín de la polémica. Aquí, en la avenida Primer Presidente, se desarrolló una manifestación violenta que dejó confrontación entre los activistas y las fuerzas policiales. También persiste la posibilidad de una nueva manifestación que preocupa a aquellos que utilizan este tramo para movilizarse. Acá hay una partida de badulaques que no sirven para nada. Preguntarle si vos le vas a dar 50 palas y 5.000 arbolitos si van a venir a plantar acá. Ni uno sirve para nada. Preguntarle un poco eso si son capaces de venir a plantar ellos. Porque ninguno de estos badulaques
vino cuando hubo tormenta y se cayeron todos los árboles. Ninguno vino a preocuparse del botánico. Y ahora, pobrecito mi arbolito, que se dejen de joder. Y encima, señor... ¿Y sabes qué? Que se queden un poco acá y estén 2 horas esperando para poder entrar en su lugar de trabajo. Que se dejen de joder. Tránsito, justamente, señor. Que dejen de joder. Hasta luego. Son un quilombo, Ayer estuviste trabajando, ¿no? No, y todo por la tele se pelearon todo. No trabajé ayer. ¿Qué te dijeron los compañeros con respecto al tránsito durante la movilización acá? Se quedaron más de 1 hora, digo. Más de 1 hora. Así dijeron. Ajá. Y dice que supuestamente esta tarde podría haber una nueva movilización. Entonces la gente está ahí, ¿no? Vamos a quedarnos todos en la cola. Y justamente Avenida Primer Presidente es una de las más transitadas. Sí, viene y chocan ahí con un Roca Alonso. Sí, ahí a las 5 de la tarde. Sí, las 5, a partir de las 3 ya de hora pico ya. Ya empieza a arrancarse, ¿no? Bueno, señor comisario, un importante número de efectivos policiales se destina precisamente a la prevención de un nuevo descontrol en la manifestación. Sí, asimismo nosotros vamos a actuar de conformidad a ese oficio judicial. Ellos saben perfectamente el alcance, incluso ayer nuevamente se les explicó, ¿verdad? No pueden acercarse al sitio donde se está llevando adelante la obra, mucho menos obstruir, realizar daños, ¿verdad? Bueno, entendemos de que el día de la fecha van a continuar la obra y si esta gente llegan a violentar, entonces ese oficio la policía va a actuar. ¿Cuántas personas resultaron detenidas o aprehendidas el día de ayer? 3 personas aprehendidas. ¿Ya fueron dispuestas nuevamente en libertad? Está a disposición de la Fiscalía, sí. ¿Cuántos policías aproximadamente son destinados al jardín? Acorde al procedimiento o al incidente que pueda ocurrir. Estamos personal disponible para actuar y realizar el procedimiento como corresponde. Un importante número de efectivos policiales se desplegó a lo largo y ancho del Jardín Botánico con el fin de proteger las obras que se están iniciando y así también de evitar precisamente un nuevo descontrol en alguna manifestación que posiblemente se realice el día de hoy. Así también, la mayoría de la gente expresa su descontento, ya que el tránsito en uno de los puntos más caóticos de la ciudad se ve paralizado. Horas con 34 minutos, 24 grados de temperatura. Seguimos con más informaciones y vamos a comentarles acerca de esta sentencia bastante polémica que realmente causó revuelo. Estamos hablando del caso de Edgar Sacomán. ¿Quién es este hombre? Él producía de forma casera, de forma manual, aceite de cannabis. ¿Para qué? Para poder ayudar a enfermos con alguna patología neurológica. Hoy nuevamente fue sentenciado en este segundo juicio oral y público que enfrenta justamente por tenencia de marihuana. ¿Qué fue lo que resolvió este tribunal de sentencia? Condenarlo a 5 años de prisión justamente por este caso. Era lo que manifestaba en este sentido. Hablamos con Edgar Sacomán y él decía, es una aberración jurídica lo que cometieron conmigo y era lo que manifestaba a continuación. Es una persecución fiscal judicial implacable que causa indignación incluso nacional e internacional, pero evidentemente aquí hay una mano negra, ¿verdad? Tendrán que explicar, para mí que amerita el jurado enjuiciamiento de estos jueces y también una denuncia internacional. Nosotros de hecho ya tenemos el dossier para la denuncia internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en varios otros organismos internacionales, como aquí también vamos a proceder a eso. No puede ser que al mismo tiempo que haya una ley que autorice por ley, ¿verdad?, que reconozca la cannabis como medicina, estén criminalizando al pueblo por elaborar una sustancia medicinal, una medicina de forma artesanal casera que hace parte incluso de un legado ancestral que tenemos, ¿verdad?, de los guaraníes, ¿verdad?
Nos privaron de varias cosas, de testigos, de repente se hizo un tribunal a medida del Ministerio Público. Y claro, al no admitir los testigos, al no admitir las pruebas, básicamente me negaron el derecho a la defensa, ¿verdad? A un juicio oral donde solo las pruebas del Ministerio Público fueron admitidas y donde mis testigos ni mis pruebas fueron admitidas, ¿a qué venimos? ¿A qué juicio? ¿Para qué venimos a un juicio oral? La condena ya estaba cantada. Y ya está todo cocinado, ¿verdad? Está todo cocinado y esto amerita una denuncia, tanto a nivel nacional como internacional. Eran palabras del afectado, en este caso condenado a 5 años de prisión. Él es Edgar Sacomán. De esta forma se enteraba justamente de que tiene que guardar pena privativa de libertad nuevamente. En principio, en el primer juicio oral y público ya lo habían condenado por 3 años de prisión justamente. Y este tribunal lo componen los jueces Zunilda Martínez, Herminio Montiel, Evangelina Villalba. Explicaba justamente que el fallo se basaba unánime, fue realmente la versión en este caso, con base a los resultados laboratoriales de la sustancia encontrada en la casa del productor cuando se hizo el allanamiento correspondiente. ¿Qué fue lo que se verificó? Que dieron positivo a marihuana. En este caso, el condenado no negó la tenencia de esta droga. Sin embargo, ¿qué era lo que él hacía? Ayudaba a pacientes con alguna patología, preso por aliviar el dolor de otras personas, era lo que manifestaba justamente en ese sentido el afectado. Bueno, queremos compartir también con todos ustedes lo que manifestaba el fiscal de este caso, Elvio Aguilera. Sí, así mismo, en el día de la fecha, por fin hemos culminado el presente juicio oral y público en contra del acusado Edgar Martínez Sacomán, y así lo entendió conforme a la hipótesis del Ministerio Público. El tribunal así ha entendido y así ha resuelto, es decir, que se pudo comprobar que el mismo ha tenido sustancias prohibidas por la ley 1340, año 88 y sus modificaciones sin autorización. Es decir, se pudo comprobar que él ha tenido bajo su dominio sustancias prohibidas por ley consistentes en marihuana, 2 porciones de marihuana, como así también resina de marihuana. La defensa ha hablado enfáticamente que se trata de aceite de cannabis, pues resulta que conforme al análisis laboratorial que obra en el expediente judicial, las sustancias de color oscuro o marrón resultó ser que era resina de marihuana y no aceite de cannabis, como ha mencionado a lo largo la defensa. Es decir, se trata de un derivado de cannabis, que es la resina de marihuana, que se pudo comprobar en este juicio oral y público. Cabe resaltar también el marco penal previsto conforme al artículo 27 de la Ley Especial de Drogas, prevé un marco penal de 5 a 15 años y el tribunal ha optado por darle la pena mínima establecida para dicho hecho de tenencia de sustancias estupefacientes. Por otro lado, cabe resaltar que él no ha sido acusado por comercialización de sustancias prohibidas ni por tráfico internacional, como también la defensa ha mencionado en sus alegatos. El Ministerio Público le ha atribuido la tenencia de sustancias estupefacientes tipificado en el artículo 27 de dicha ley. ¿Conforme con la condena del Ministerio Público? Sí, esta parte está conforme con la condena. Cabe resaltar también que mucho se ha manipulado mi nombre en este juicio, justamente por parte de este señor, y en ningún momento yo me he prestado ni he contestado sus agravios hacia mi persona, puesto que este es el lugar donde tenemos que debatir el proceso, y conforme a las pruebas él mismo ha sido condenado a esa pena privativa de libertad. Por otro lado, quiero mencionar a la prensa que este representante público no está en contra del aceite de cannabis, y con eso se puede paliar las enfermedades, como así también disminuir las dolencias a las personas, puesto que me encantaría realmente que se pueda incluso liberar esa sustancia, si que es que realmente puede aminorar las dolencias de las personas. En ese sentido, parece, ayer también se ha autorizado por decreto la plantación, pero siempre bajo control de los organismos pertinentes, y que debe tener la autorización de ese organismo a los efectos de realizar, por ejemplo, la comercialización, la industrialización y la plantación del cultivo.
Bueno, era lo que manifestaba el fiscal del caso, Elvio Aguilera. También queremos compartir lo que decía en este caso el abogado de la defensa. Bueno, ellos ya están preparando una denuncia formal a nivel internacional por este polémico fallo por parte de la justicia paraguaya, en este caso que involucra a un productor de aceite de cannabis de forma artesanal. Bueno, ¿qué era lo que manifestaban ellos? Adelante. El fallo que acabamos de escuchar, por los fundamentos expuestos, es lamentable. El tribunal básicamente lo que dice es, bueno, lo que se encontró es marihuana y no nos interesa para qué era esa marihuana. La marihuana está prohibido, consecuentemente prohibida. O sea que inicialmente se lavaron las manos. En otras palabras, sí, se desentendieron de la cuestión central de este juicio. Y bueno, ustedes escucharon, fueron testigos, lamentable la fundamentación. No compartimos en absoluto la cuestión de la finalidad que se le daría a la sustancia, era clave para la definición del caso. El tribunal dijo claramente no nos interesa para qué era esa sustancia. Lo cierto y lo concreto es que esa sustancia es una sustancia prohibida, consecuentemente hay hecho punible y vaya a la cárcel. Este tribunal se conformó conforme al pedido que hacía el Ministerio Público, ya la condena estaba hecha. Bueno, nosotros siempre tuvimos la esperanza de que se diera un fallo conforme a derecho. En los alegatos habíamos señalado de que si se hacía un análisis superficial del caso, como finalmente terminó haciendo el tribunal, el resultado podría ser equívoco. Y bueno, fue lo que pasó, ¿no? Con un análisis jurídico de 2-3 minutos, el tribunal concluyó de que este es un caso de tenencia de drogas sin autorización. Se desentendió totalmente de la cuestión de la finalidad que se le daría a la sustancia. Ustedes lo escucharon perfectamente. Y bueno, para nosotros ese es un motivo de nulidad. Era objeto del juicio, el tribunal tenía que pronunciarse sobre esta cuestión y al no hacerlo ha dejado al aire una cuestión que era central para la definición jurídica del caso. ¿Cuál es la medida que van a tomar a partir de ahora? Bueno, vamos a esperar el fallo íntegro por escrito, vamos a notificarnos y dentro del plazo de ley vamos a presentar el recurso de apelación especial que es el que corresponde en este caso. Bueno, un segundo juicio oral que de repente no tenía pie ni cabeza, decían ustedes. Claro, en el primer juicio oral se definió claramente los hechos probados. Se definió, se estableció de que la sustancia encontrada en poder del acusado era para producir aceite de cannabis. La controversia giraba solamente en cuanto a la aplicación del derecho, no había motivo para anular el primer juicio. Se podía agotar las instancias teniendo como base los hechos probados en el primer juicio. Sin embargo, el Tribunal de Apelación también aquella vez se lavó las manos, anuló el juicio y ordenó la realización de uno nuevo, que es el que hoy ha concluido con este resultado para nosotros lamentable. Bueno, era lo que manifestaba al respecto el abogado de la defensa en este caso. Bueno, ¿cuál es el punto central? Y es que los magistrados no tuvieron en cuenta de que la producción de aceite de cannabis medicinal por parte de Edgar Sacomán era para uso medicinal y no para lo que tiene que ver con tenencia de estupefacientes o narcotráfico. En otro caso, ese es el punto central y lastimosamente en este juicio no se valoró este punto central neurálgico realmente, que era lo que manifestaba también la abogada Celia Martínez. Compartimos. Una condena lo que a una persona que trafica, porque a la persona que trafica se le imputa y se le acusa y se eleva la causa de juicio oral y público. Evidentemente el primer presupuesto es el artículo 27. Sin embargo, alevosamente el tribunal le condena a 5 años. Aclararon que no hubo tráfico, pero sí hubo una sustancia prohibida. Sí, aclararon que no hubo tráfico y dijeron varias veces, no solamente una vez. Acá la cuestión es muy simple. Y estoy muy de acuerdo con el senador Enrique Baqueta con lo que le había dicho la colega de ustedes, Mabel Renfeld, cuando le dijo que en la carrera de Derecho falta una materia. Y esa materia, ¿saben cuál es? Es coraje. El tribunal no tuvo la valentía o la osadía, el coraje suficiente de hacer cumplir lo que dicen nuestras leyes, la Constitución Nacional y las leyes vigentes en nuestro país. Doctora, ¿indigna el actuar de estos jueces? Totalmente, deja un nefasto precedente a nivel nacional y a nivel internacional, teniendo en cuenta de que ahí en la esquina nomás, como decía recientemente nuestro defendido, se vende sin ninguna prescripción médica y él por haberlo elaborado, por haberlo hecho en su casa, él sabía evidentemente de que
de lo que él estaba haciendo. Y es más, en su declaración ante este tribunal, él comentó que lo indujo a realizar eso. Él padeció, sufrió, pasó por un proceso largo, ¿verdad? Los jueces también aclararon que ellos no son especialistas en analizar, pero las pruebas estaban allí. Pero que se dejen de joder. Entonces, para cada caso, ellos necesariamente deben, o sea, acá ellos se contradicen en una y en otra. Pero ¿cómo no van a analizar? Obvio que tienen que analizar. Aberrante realmente y desde todo punto indignante este fallo por parte de este tribunal de sentencia en este polémico caso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las repercusiones que va a tener justamente la finalización de este juicio oral y público? Es la pregunta que nos hacemos, teniendo en cuenta que ahora mismo ya se está estudiando lo que tiene que ver con el uso medicinal del cannabis en nuestro país y bueno, las repercusiones por sobre todo luego de este polémico fallo por parte de la justicia paraguaya. Ahora seguimos con más informaciones, pero luego de la pausa. Bueno, ya estamos viendo, faltan solo 10 días para el inicio de una nueva Teletón, un momento en que nuevamente tenemos que estar todos unidos como paraguayos, dejar de lado nuestras diferencias y sobre todo comprender lo que pasan miles de familias con el tema de las personas con discapacidad. Por eso es que todos los días compartimos historias con nuestra teleaudiencia para saber cómo trabaja la Fundación. Exactamente, y hablando de estos miles de casos que justamente son atendidos dentro de la Fundación Teletón, destacamos la historia de Manu. Sí, él es un chico que va a una escuela inclusiva en la ciudad de Ñemby. Su discapacidad realmente no es ningún impedimento para que él siga estudiando y avanzando. Areguide Mano Yejero y Shambora Jure Víctor Emanuel Méndez, Pehuerajate Nondeoto y Tratamiento Teletompe. ¿Qué dice ahí? Ah, tu nombre, muy bien, Manu. Mediante Peyeputasomo Mareteba Teletón, Manu Ojo Areguide Mamboejao Félix Romualdo Talavera Goibrupe, Tabañembupe. Como deja hoy que Curi Emanuel Divepe Proyecto de Inclusión Escolarpe. Peixaron Guajeupe Pebero y Coajanguamba Ishapa Comitaka Tupuru. Oñeja añaranduve, Hakatuipona Bejanguá y Shamba, Ishapa, Oñe Moirute Mimbo, Ejambo de Jaracuera, Nive. Me hace sentir bien a mí y a él también porque le están dando oportunidad, aparte que él, vamos a decirle algo para que él pueda distraerse también y estar, ¿cómo se dice?, compartiendo con personas, con todos los niños, vamos a decirle. Como mamá hay muchos sueños por delante, ¿verdad? Pero lo que va logrando él ahora, por ejemplo, es muchas cosas para nosotros, ¿verdad? O sea, para mí personalmente, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, él está aprendiendo lo que es la lectura, lo que es desenvolverse, por lo menos con los compañeros. Y sueños tenemos mucho, ¿verdad? Ojalá que alguna vez él pueda hacer una carrera también o quizás más allá, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 por 1? Muy bien, Manu, son campeonazos. Correcto. Manu y que 8º grado pe, añeron güero el cuyo ayupe. Jaeu, andive cuera. Lucero Méndez y Ñiru hoy cocuave bandive, o mombe un baisha pollera japona y cuy Manu dive. Y la verdad sí me encanta compartir con él, es súper amigable. ¿Cómo se llevan? Sí, se lleva bien con todos. La verdad sí platica mucho con todos. Voy jaracuerón bapu bajendivilla guaraje se ve. Acá todo ay que mano, hoy que jaguerilla pues te pecuera. Ja endo ye como año, avija en bo eso pecuera. 2 por 3. ¿La acordás? ¿Cuánto es 2 por 3? 5. ¡Excelente, Manu! Antonella Borghetti, psicóloga educacional OIVAPE Servicio de Orientación Educativa Teletompe. Omombe upete envía power jama Manu dive, amba ella ponce tenondeo toco inclusión educativa. Realmente Manu en realidad está desde jardín en esta escuela. Él vivió un proceso de inclusión desde el primer momento, por eso vemos que está tan
tan adaptado y tan interactuando así con sus compañeros, ¿verdad? Sus mismos compañeros son los que le incluyen y le van respondiendo, le van preguntando y él responde, ¿verdad? Realmente Manu me cuenta que le encanta venir a la escuela, ¿verdad? Y yo creo que claro que se debe mucho a las profes y también a su mami, que es guapísima, que le acompañan todo, ¿verdad? Que de repente le explica a las profes cómo comunicarse con Manu, ¿verdad? Como deja hoy Yacate Yapuinare Petembia Popuna, inclusiones y jape. Hañane Matoy, Catujanguaisha, Geta Vetendape, Oñemepe pa Umitanguera con discapacidad penguara. Pende aporte rupibe y catutaña guajeju ame pemetape, jaupe y puteboje ta familia cuerape. Mi runde 4 centros de rehabilitación, Orecoba Teletoña Neretame. Bueno, lo último es la tensión que se vive en la zona de la Municipalidad de Lambaré. Aparentemente, Angie, un levantamiento de funcionarios que llaman a protestar contra los propios concejales de la comuna. Estamos ahí con la noticia con nuestro compañero Juan Carlos Usher. Buenas tardes, Juan Carlos, para un adelanto de todo lo que va a ocurrir, evidentemente, en la jornada de hoy. ¿Qué tal, Angie? Un saludo para vos, para Juan y los televidentes de C9N. Estamos viendo en imágenes al grupo de concejales que están escoltados por una gran cantidad de policías en la sede de la comisaría cuarta de Lambaré. Del otro lado, cruzando la avenida Cacique Lambaré, hay otra cantidad importante de policías, pero en este caso resguardando a los funcionarios que, armados con huevos, no quieren que ingresen a sesionar los concejales ante la posibilidad de llevar a cabo o solicitar una intervención de la municipalidad. También los acusan de ser los responsables por el hecho de no estar cobrando sus haberes desde hace 60 días. Una situación bastante tensa, hay bombas de estruendo que están siendo lanzadas hacia donde están los concejales, pero hasta el momento simplemente no han pasado de amenazas. A las 15 deberían sesionar los concejales, no sabemos si van a poder ingresar hasta el recinto aquí en la sede de la MUNI o directamente van a levantar esa sesión. Es la situación que tenemos hasta este momento, compañeros. Usher, sobre el tema de la manifestación, señor, aparentemente hay dos grupos, los que están en la vereda de la comuna, ¿quiénes son? Y los que están del lado de la comisaría, ¿quiénes son? Los que están sobre la vereda de la municipalidad, que están a nuestra izquierda, son aquellos funcionarios que están molestos con el trabajo de los concejales. Ellos no quieren que se lleve a cabo la solicitud que se solicitaría en la sesión de hoy. Están con petardos, tienen huevos, no quieren que ingresen los concejales. Del otro lado, cruzando la avenida Cacique Lambaré, están los concejales y aquellos que los apoyan. Están resguardados por la policía y están decidiendo qué van a hacer, dónde van a sesionar o si directamente van a pasar esta sesión para otra fecha. Bueno, mucha atención realmente en las cercanías de la municipalidad de Lambaré. Bueno, se están organizando también, hay que decir esto, a través de redes sociales, servicios de mensajería instantánea también, Juan Carlos, tanto de la parte a favor como en contra. Exactamente, y la mayor cantidad de improperios son en contra del concejal Nelson Medina. Estamos averiguando y directamente lo acusan de varias cosas. Vamos a confirmar en minutos más las acusaciones, las denuncias que hacen los funcionarios en contra de ellos, pero evidentemente este momento de tensión es bastante evidente. No quieren que se lleve a cabo esta sesión y vamos a ver qué pasa en los próximos minutos, si esto se levanta o directamente se decide hacer en otra fecha o en otro sitio, porque decían inclusive que los concejales pueden decidir sesionar en otro lugar y ahí sí no sabemos qué va a hacer este grupo que está en contra de eso. Usher, lo que manejamos acá como información, obviamente sin confirmar, en lo que se refiere al tema de la convocatoria que se realiza por redes sociales, es que se prepara una manifestación sumamente violenta, esperemos obviamente que no pase mayores, para recibir a los concejales dentro de la comuna de Lambaré. Y la pregunta es, ¿qué dotación tenemos en este momento? ¿Hay dotación policial, una fuerza para evitar cualquier tipo de inconvenientes? Porque vemos que, según lo que nos explica Usher, podría darse un enfrentamiento entre los funcionarios descontentos y por otro lado, los que apoyan al trabajo de los concejales, Usher. Exactamente, y aquí al menos los que están con los funcionarios, hablamos de 15 a 20 policías,
No sabemos si hay más efectivos dentro de la Solo municipalidad. 15. Y enfrente ya 15 al menos aquí que están en la puerta, porque están todos parapetados en la puerta. Hay algunos que están ya exhibiendo sus carteles. Dice, no queremos la intervención. Armando Gómez, estamos contigo. Piden la intervención con fines políticos y no pensando en los funcionarios. Los funcionarios no apoyamos la intervención. Esta es la postura que tienen ellos. Justamente, no van a permitir que se haga la sesión. No vamos a permitir que se haga la sesión aquí. Hoy, extraordinaria que ellos quieren para la intervención, no vamos a permitir. Si ellos deciden llevar a cabo en otro lugar, ¿qué va a pasar? Ay, yo no sé qué va a pasar si deciden llevarte. Nosotros lo que queremos es cobrar también y entonces tenemos que estar de acuerdo y apoyando. Todo el tiempo se pasan creando conflictos, jamás fueron una ayuda, un apoyo para el intendente. Juan Carlos. ¿Hace cuántos meses que no cobran? Y hace unos meses, pero nos sentimos impotentes porque ellos se creen que están en sus manos todo, no piensan en nosotros los funcionarios, nunca. Bueno, Juan, en instantes vamos a volver con la información. Ahí vamos a estar ya con nuestros compañeros de Tarde en Noticias ampliando justamente todo lo que sucede en las cercanías de la Municipalidad de Lambaré. Y esto que podría salirse de las manos si es que se da efectivamente un enfrentamiento entre grupos políticos, funcionarios, gente a favor y en contra de tanto la administración del intendente, así como del grupo de concejales. Con esto ponemos punto final a nuestra entrega de primera edición. Buenas tardes.